¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánta energía vital, cuánto de tu poder personal, se escapa cada vez que abres la boca para contar una y otra vez lo que te pasa? ¿Cuántas veces al día repites tus problemas, tus quejas, tus pequeñas victorias o derrotas, como si fueran la banda sonora inevitable de tu existencia? Lo que dices no solo informa al mundo sobre tu estado actual, te programa. Cada palabra que eliges, cada historia que repites, está activamente moldeando tu mente, tu percepción de la realidad y, créeme, tu destino. Este video no es una invitación más a lamentarte o a buscar consuelo en la queja compartida. No, esto es un desafío directo, una llamada urgente para que aprendas a cerrar la boca cuando lo único que tienes para decir te resta poder, te debilita, te ancla al pasado. Y para empezar a sellar este compromiso, antes de sumergirnos en la sabiduría práctica que cambiará tu forma de hablar y de vivir, quiero que hagas algo ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe esta frase con convicción. Desde hoy hablo solo para avanzar. Soy estoico. Hazlo, ahora. No es una simple frase en una caja de comentarios. Es una declaración de intenciones. Es una orden directa a tu mente subconsciente. Porque lo que escribes, lo interiorizas. Lo que repites, lo grabas a fuego. Esta frase es el primer paso para reprogramar tu cerebro, para tomar el control de tu narrativa personal y para empezar a vivir desde la fortaleza y la conciencia que nos enseña el estoicismo. Escríbelo y que quede grabado, porque hoy comenzamos a desmantelar ese hábito autodestructivo con 15 lecciones de estoicismo diseñadas específicamente para enseñarte a dejar de contar lo que pasa en tu vida y empezar a crear la vida que deseas vivir. Empezamos. Capítulo 1. Deja de contar todo lo que pasa en tu vida. ¿Alguna vez has medido la cantidad de energía vital que se fuga, que se escapa sin control, cada vez que abres la boca para narrar el minuto a minuto de tu existencia? Detente un instante. Sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces al día sientes esa compulsión casi automática de verbalizar cada pequeño incidente, cada pensamiento fugaz, cada altibajo emocional, como si tu vida necesitara una crónica constante para ser real? Como si necesitaras un público, una audiencia perpetua que valide cada paso, cada respiro, cada mínima circunstancia que atraviesas. Lo que no te das cuenta, o quizás eliges ignorar, es que esta necesidad insaciable de contarlo todo no solo te agota, sino que te está programando para vivir en la superficie, te está encadenando a la trivialidad y te está robando la fuerza necesaria para construir algo verdaderamente significativo. Este no es un llamado al secretismo absurdo, es una bofetada de realidad para que despiertes y comprendas el poder sagrado de reservar tu energía, de proteger tu mundo interior y de dejar de regalar tu enfoque a cambio de una validación efímera y vacía. Piénsalo bien, cada vez que transformas una experiencia, por mínima que sea, en una anécdota para compartir, estás realizando una transacción energética. Estás tomando una porción de tu enfoque, de tu procesamiento interno, de tu fuerza vital, y la estás externalizando. Es como tener un motor potente, capaz de llevarte a donde sueñas, pero constantemente dejar pequeñas válvulas de escape abiertas. El vapor se disipa, la presión disminuye, y aunque el motor sigue haciendo ruido, ya no tiene la misma capacidad de tracción. Esa fuerza que necesitas para levantarte temprano, para enfrentar ese proyecto difícil, para mantener la disciplina en tus hábitos, para procesar una emoción compleja en silencio y aprender de ella, se diluye en un torrente de palabras innecesarias. ¿Sabes lo que me pasó hoy en el tráfico? Component placement. Adivina quién me llamó. Zrenia. No te imaginas lo cansado que estoy. Frases que parecen inofensivas, pero que sumadas al final del día, constituyen una hemorragia energética constante. Estás entrenando a tu mente para enfocarse en el relato, no en la acción. Estás priorizando el contar sobre el hacer. Y no es solo la energía lo que pierdes. Al convertir tu vida en un libro abierto, en una transmisión continua, invitas inevitablemente al ruido exterior a invadir tu espacio más íntimo.
Cada detalle que compartes es una puerta que abres de par en par para que entren opiniones no solicitadas, juicios velados, consejos basados en miedos ajenos, comparaciones tóxicas e incluso la envidia silenciosa de aquellos que, aunque sonrían, no celebran tu avance. De repente, tu proceso personal, tus decisiones, tus pequeños tropiezos o victorias se convierten en tema de debate en un foro público no declarado. ¿Estás seguro de que eso es lo correcto? Swing, yo en tu lugar haría. Zrenia, quizás deberías tomártelo con más calma. Swing, a fulano le fue mal con algo parecido. Un bombardeo constante que, aunque a veces venga con buena intención, termina por sembrar la duda, por nublar tu propia intuición, por debilitar tu convicción interna. Te encuentras tratando de navegar tu propio barco, pero con 20 manos ajenas en el timón, cada una tirando en una dirección diferente, basada en sus mapas, no en el tuyo. ¿Cómo puedes mantener un rumbo claro así? ¿Cómo puedes escuchar tu voz interior en medio de tanto barullo? Además, considera esto. Cuando tu narrativa principal, lo que más comunicas sobre tu día a día, se compone de trivialidades, de quejas menores, del clima, del tráfico, de lo que comiste, de pequeñas molestias. ¿Qué imagen estás construyendo de ti mismo, tanto para los demás como, y esto es lo crucial, para ti? Te conviertes, sin quererlo, en la persona a la que siempre le pasa algo, aunque ese algo sea insignificante. Tu identidad percibida, y por ende tu autopercepción, se achata, se reduce a la crónica de lo mundano. Pierdes profundidad, pierdes misterio, pierdes esa aura de solidez que acompaña a quienes no necesitan llenar cada silencio con detalles superfluos. Piensa en las personas que realmente admiras por su presencia, por su calma, por su efectividad. ¿Son acaso las que te bombardean con cada detalle de su rutina? ¿O son aquellas que hablan menos, pero cuando lo hacen, sus palabras tienen peso, sustancia, intención? Son aquellas cuya vida parece tener un núcleo interno fuerte, un centro de gravedad que no depende de la validación externa constante. Actúan más de lo que hablan, construyen en silencio y sus resultados resuenan más fuerte que cualquier crónica diaria. Esta necesidad de contar todo a menudo nace de una confusión profunda. Confundimos compartir con conectar. Creemos que mientras más detalles ofrecemos, más cercanos seremos a los demás. Pero la verdadera conexión no se basa en la cantidad de información intercambiada, sino en la calidad de la presencia, en la autenticidad compartida con discernimiento, en la vulnerabilidad mostrada en el momento y con la persona adecuada, no en una transmisión indiscriminada. El constante flujo de información superficial crea una ilusión de intimidad, pero rara vez construye puentes sólidos. Es como llenar un vacío con espuma. Parece ocupar espacio, pero no tiene estructura, no tiene soporte real. La verdadera conexión requiere escucha profunda, requiere espacio, requiere silencio, requiere que no todo sea dicho para que lo importante pueda ser sentido. El estoicismo, aunque no lo menciones directamente, nos enseña implícitamente el valor de dirigir nuestra atención hacia adentro, de cultivar nuestro jardín interior antes de preocuparnos por cómo se ve desde afuera. Nos recuerda que gran parte de nuestro poder reside en lo que elegimos no hacer, en lo que elegimos no decir. El dominio propio empieza por gobernar nuestra lengua, por entender que no toda ocurrencia mental merece ser verbalizada. Hay un poder inmenso en el procesamiento interno, en digerir tus propias experiencias, en aprender tus lecciones en la quietud de tu conciencia antes de diluirlas en el ruido del mundo. No se trata de reprimir, se trata de alquimizar, transformar la experiencia cruda en sabiduría dentro de ti, antes de decidir, si acaso, compartir el oro resultante, no el mineral en bruto. Así que empieza hoy mismo a practicar el filtro consciente. Antes de abrir la boca para contar algo sobre tu día, tu estado de ánimo, tu último pensamiento, haz una pausa real, de 1 o 2 segundos, y pregúntate, ¿esto realmente necesita ser dicho?
¿A quién se lo voy a decir y por qué? ¿Busco validación? ¿Busco desahogo superficial? ¿O estoy compartiendo algo que genuinamente aporta valor, fortalece una conexión real o me ayuda a avanzar? ¿Contar esto me fortalece o me debilita? ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Aprende a disfrutar del silencio, a encontrar comodidad en tu propia compañía sin la necesidad de narrar tu existencia. Guarda tu energía para la acción. Protege la santidad de tu proceso interno. Tu vida no es un reality show. No necesitas transmitir cada escena. Cultiva un jardín interior rico, profundo, y sé muy selectivo con quién invitas a entrar y qué compartes de él. Deja que tu presencia hable por sí misma. Deja que tus acciones cuenten la historia más importante. Cuando vives desde esa integridad silenciosa, desde esa fuerza contenida, te vuelves magnético. La gente siente tu solidez, respeta tu espacio, y la conexión que estableces es mucho más real y significativa. Deja de ser el cronista de lo trivial y conviértete en el arquitecto silencioso de una vida con propósito. Guarda tu aliento, guarda tu energía, úsala para construir, no solo para contar. Capítulo 2. Establece límites claros en tu vida con los demás. Ahora detente y respira profundo. Quiero que te preguntes algo con una honestidad que quizás duela un poco. ¿Cuántas veces al día sientes que tu energía, tu tiempo, tu propia esencia se diluyen porque no sabes, no puedes, o simplemente no te atreves a decir hasta aquí? ¿Cuántas veces te encuentras asintiendo por fuera mientras por dentro gritas un rotundo no? ¿Cuántas veces terminas haciendo cosas que no quieres hacer, escuchando conversaciones que te drenan, comprometiéndote con proyectos que no te corresponden, simplemente porque la idea de trazar una línea en la arena te aterra? Si algo de esto resuena contigo, escucha bien. Esa falta de límites no es una señal de amabilidad, no es flexibilidad, no es ser buena gente. Es una forma lenta y segura de autoaniquilación. Es permitir que tu espacio vital, tu santuario interior, sea constantemente invadido, saqueado y definido por las necesidades, deseos y, a menudo, el caos de los demás. Y si no aprendes a erigir tus propias murallas protectoras, no las de aislamiento, sino las del autorrespeto, terminarás viviendo una vida que no es tuya, agotado, resentido, y preguntándote cómo diablos llegaste a sentirte tan perdido dentro de tu propia piel. La ausencia de límites claros es como navegar en un barco sin timón en medio de una tormenta constante. Eres arrastrado por cada corriente, por cada ola de demandas ajenas, por cada ráfaga de expectativas externas. Tu sí se vuelve automático, casi un reflejo condicionado por el miedo a la decepción, al conflicto, al rechazo. Te conviertes en el solucionador universal de problemas, en el oído siempre disponible, en el hombro sobre el cual todos lloran. Pero ¿quién cuida de ti? ¿Quién protege tu energía? La respuesta es brutalmente simple: nadie, si tú no lo haces primero. Porque al no establecer esos perímetros sagrados, estás enviando una señal inconsciente pero poderosa al mundo. Mi tiempo no es valioso, mis necesidades no importan, mi energía es un recurso ilimitado a disposición de quien quiera tomarlo. Y créeme, siempre habrá quien esté dispuesto a tomarlo, no necesariamente por malicia. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Sino porque tú mismo has dejado la puerta abierta de par en par, sin guardián a la vista. El resultado inevitable de esta permeabilidad crónica es un cóctel tóxico de agotamiento y resentimiento. Agotamiento físico, mental y emocional, porque estás dando constantemente desde una fuente que no se recarga adecuadamente, ya que tu energía se fuga en satisfacer demandas que no te nutren. Y resentimiento, ese veneno silencioso que empieza como una pequeña molestia y crece hasta convertirse en una amargura profunda hacia aquellos a quienes, irónicamente, intentabas complacer. Resientes sus demandas, resientes su aparente falta de consideración, pero en el fondo,
Si eres verdaderamente honesto, una parte de ese resentimiento va dirigido hacia ti mismo, hacia tu propia incapacidad para honrar tus necesidades, para defender tu espacio, para decir esa palabra tan simple pero tan poderosa: no. Vives con una sonrisa forzada mientras por dentro se acumula una frustración que te corroe, creando una disonancia interna que te roba la paz y la autenticidad. ¿Y por qué es tan endemoniadamente difícil trazar esas líneas? El miedo, por supuesto. El miedo a no ser querido, a ser juzgado como egoísta, a perder relaciones, a generar conflicto. Hemos sido condicionados, muchos de nosotros, a creer que ser bueno significa estar siempre disponible, siempre complaciente, siempre anteponiendo las necesidades ajenas a las propias. Confundimos la bondad genuina, que nace de la fortaleza y la elección consciente, con la sumisión nacida del miedo y la falta de autoestima. Pero la verdadera bondad no puede florecer en un terreno donde el autorrespeto ha sido arrasado. Poner límites no es un acto de agresión, es un acto radical de autocuidado y de honestidad. Es decirle al mundo, y más importante aún, decirte a ti mismo: yo valgo, mi tiempo vale, mi energía vale, mis necesidades valen. Y sí, al principio puede ser incómodo, puede generar fricción. Puede que algunas personas, aquellas acostumbradas a tu ilimitada disponibilidad, reaccionen mal. Pero esa incomodidad es el precio necesario para recuperar tu soberanía personal. Es el dolor de crecimiento que precede a la liberación. Entiende esto. Los límites no son muros infranqueables diseñados para aislarte del mundo. Son más bien como las cercas de un jardín bien cuidado, con puertas que tú, y solo tú, controlas. Definen tu espacio, protegen lo que cultivas dentro, tu paz, tu energía, tus prioridades, de ser pisoteado indiscriminadamente. Permiten que las relaciones florezcan en un marco de respeto mutuo, no de invasión unilateral. Un límite claro no dice: no me importas, dice: me importo yo. Y para poder relacionarme contigo de una manera sana y sostenible, necesito proteger mi propio bienestar. No es egoísmo, es la condición necesaria para poder dar de forma auténtica y no desde la obligación o el agotamiento. Es reconocer que no puedes servir desde una vasija vacía y que mantener tu vasija llena es tu primera y más fundamental responsabilidad. Establecerlos requiere, antes que nada, una claridad interna feroz. Debes saber qué es importante para ti, cuáles son tus no negociables, dónde termina tu responsabilidad y empieza la del otro. Esta claridad no se encuentra buscando aprobación externa, sino en la introspección honesta, en escucharte a ti mismo sin juicio. Una vez que tienes esa claridad interna, comunicarla se vuelve más fácil, aunque no necesariamente cómodo al principio. Y la comunicación no siempre necesita ser verbal. A veces, un límite se establece simplemente no respondiendo un mensaje inmediatamente, no ofreciéndote voluntario para algo, diciendo: déjame pensarlo, en lugar de un sí automático, o simplemente retirándote de una situación que te está drenando. Tus acciones, tu consistencia en mantener esas líneas, hablan mucho más fuerte que cualquier discurso. El no, dicho con calma y firmeza, sin necesidad de excusas interminables ni justificaciones elaboradas, es una de las herramientas más poderosas a tu disposición. Es una frase completa. Úsala. Prepárate para la resistencia. Es casi inevitable. Aquellos que se beneficiaban de tu falta de límites probablemente protestarán, intentarán hacerte sentir culpable, te acusarán de haber cambiado, y ojalá que así sea. No te inmutes. Su reacción no es un reflejo de tu valía, sino de su propia incomodidad al perder un privilegio que tú mismo les habías concedido. Considera esta resistencia como un filtro natural y necesario. Las personas que verdaderamente te respetan y valoran entenderán o al menos aceptarán tus límites, aunque les incomoden momentáneamente. Aquellos que insisten en pisotearlos, aquellos que se ofenden porque ya no tienes la puerta abierta para sus demandas constantes, te están mostrando claramente
que su relación contigo se basaba en lo que podían obtener de ti, no en un respeto genuino. Agradéceles la información y mantén tu postura firme. No necesitas la aprobación de quienes no respetan tu espacio. La recompensa de vivir con límites claros es inmensa. Es la recuperación de tu energía vital. Es la disminución drástica del resentimiento y la frustración. Es la capacidad de enfocarte en lo que realmente importa para ti, en tus propios proyectos, en tu crecimiento. Es la mejora de la calidad de tus relaciones, ya que las que sobreviven y prosperan son aquellas basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. Es una sensación profunda de paz interior, de saber que estás al mando de tu propia vida, que no eres una hoja llevada por el viento de las expectativas ajenas. Es mirarte al espejo y reconocer a alguien que se respeta a sí mismo, que se honra, que vive con integridad. Ese es el verdadero significado de la libertad interior. Así que hoy, ahora mismo, toma la decisión. Identifica un área de tu vida donde tus límites son débiles o inexistentes. Define cuál es el límite que necesitas establecer. Siente la convicción interna de que mereces ese espacio, esa protección. Y luego, actúa. Comunícalo con calma, con firmeza, pero sobre todo, manténlo con consistencia. No será fácil al principio, requerirá práctica y coraje, pero cada vez que defiendas tu espacio, cada vez que honres tus necesidades, estarás fortaleciendo ese músculo del autorrespeto, estarás reclamando tu poder. Deja de ser el felpudo existencial del mundo. Conviértete en el guardián consciente y firme de tu propio bienestar. Establece tus límites, dibuja la línea, recupera tu vida. Capítulo 3. Deja de compartir tus planes con los demás. Esa picazón casi irrefrenable, ese impulso que te quema por dentro justo después de tener una idea brillante, de tomar una decisión trascendental, de vislumbrar un nuevo rumbo para tu vida. ¿La reconoces? Es la necesidad casi infantil de salir corriendo a contarlo, de compartir tu flamante plan con el primero que se cruce en tu camino, buscando ese brillo de admiración en sus ojos, esa palabra de aliento, esa validación que parece confirmar que vas por buen camino. Te sientes entusiasmado, vibrante, y crees que compartir esa energía la multiplicará. Pero detente ahí mismo. Antes de que tu lengua se desate, antes de que regales los detalles de tu próxima gran movida, quiero que entiendas algo crucial. Ese impulso, aunque parezca inocente y lleno de buenas intenciones, es uno de los venenos más sutiles y efectivos contra tu propio éxito. Aprender a mantener la boca cerrada sobre tus planes hasta que estén en marcha, hasta que tengan sustancia, no es un acto de secretismo antisocial, es una estrategia fundamental de poder personal y una salvaguarda indispensable para tu motivación y tu enfoque. ¿Por qué es tan peligroso este parloteo prematuro? Entra en juego un mecanismo psicológico increíblemente simple pero devastador: la recompensa social anticipada. Cuando tú anuncias tu intención, voy a empezar a ir al gimnasio 5 días a la semana, voy a lanzar mi propio negocio, voy a escribir un libro, voy a dejar este hábito tóxico, y recibes una respuesta positiva, un «qué bien», Zrenia, un «te apoyo», Component Placement, un «eres valiente». Tu cerebro interpreta esa validación social como una forma de logro. Te da una pequeña, pero adictiva, descarga de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. En ese instante, sientes una satisfacción similar a la que sentirías si ya hubieras alcanzado parte de esa meta. ¿El problema? Es una ilusión, es un espejismo químico. Has obtenido la gratificación sin el esfuerzo, y una vez que tu cerebro ha probado esa recompensa fácil, adivina qué pasa con tu motivación para hacer el trabajo duro, tedioso y a menudo ingrato que requiere convertir ese plan en realidad. Disminuye, se diluye. La urgencia se desvanece porque, a nivel subconsciente, una parte de ti siente que ya hiciste algo simplemente por haberlo dicho y haber sido reconocido por ello. Caes en la trampa seductora
de confundir la intención declarada con la acción completada. Pero el sabotaje no termina ahí. Piensa en tus planes recién nacidos como semillas delicadas o como los cimientos apenas excavados de un edificio. Son vulnerables. Necesitan protección, cuidado, un entorno controlado para germinar y fortalecerse. Cuando sales a airear tus intenciones a los cuatro vientos, estás exponiendo esa fragilidad a todo tipo de elementos externos impredecibles y a menudo dañinos. No todo el mundo vibrará con tu entusiasmo. Algunos, desde sus propios miedos y limitaciones, proyectarán sus dudas sobre tu proyecto. ¿Estás seguro? Eso suena muy arriesgado. Mucha gente ha fracasado intentando eso. Otros, quizás con una envidia inconsciente disfrazada de preocupación, sembrarán pequeñas semillas de negatividad. Bueno, ya veremos si aguantas. Prepárate para lo peor. Incluso los consejos bien intencionados, si vienen de personas que no entienden tu visión o el contexto específico de tu plan, pueden desviarte, confundirte, hacerte cuestionar tu propio juicio antes siquiera de haber dado los primeros pasos firmes. Estás invitando a una legión de arquitectos aficionados a opinar sobre los planos de tu catedral antes de haber puesto la primera piedra. El resultado es ruido, confusión y una erosión gradual de tu convicción inicial. Además, cada vez que verbalizas tus planes, estás gastando una energía preciosa. La energía mental y emocional que se requiere para visualizar, planificar y, sobre todo, ejecutar es finita. Hablar constantemente de lo que vas a hacer desvía esa energía del hacerlo. Es como tener una batería cargada para impulsar una acción concreta, pero en lugar de conectarla al motor, la usas para encender luces de neón que anuncian lo que el motor hará algún día. Te quedas con el espectáculo pero sin la sustancia. El verdadero poder reside en canalizar esa energía hacia adentro, en la concentración silenciosa, en la disciplina invisible, en la ejecución implacable día tras día, lejos de los focos y los aplausos prematuros. El compromiso real no necesita audiencia, necesita acción consistente. Mientras tú estás ocupado narrando la película de tu futuro éxito, otros están en silencio, en la sala de montaje, creando la suya. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de compartir tu nuevo y brillante plan, haz una pausa, respira, reconoce el impulso, pero no te dejes arrastrar por él. Pregúntate, ¿necesito realmente contar esto ahora? ¿O estoy buscando una dosis rápida de validación que podría sabotear mi esfuerzo a largo plazo? Puedo, en cambio, canalizar esta energía directamente hacia la primera acción concreta, por pequeña que sea. Protege tus ideas como protegerías un tesoro recién descubierto. Cultívalas en el santuario de tu propio compromiso. Riégalas con acciones diarias, no con palabras vacías. Reserva el relato para cuando tengas algo tangible que mostrar, para cuando la semilla se haya convertido en un árbol robusto, capaz de resistir el viento. Habrá tiempo para compartir la cosecha, pero primero debes sembrar, cuidar y construir en el silencio fértil de tu propia determinación. Calla y haz. Tu futuro yo, el que sí logró materializar esos planes, te lo agradecerá profundamente. Capítulo 4. Lleva todo a la acción y deja de pensar tanto. Seamos brutalmente honestos por un momento. ¿Cuánto tiempo de tu preciosa e irrecuperable vida has pasado atrapado en el laberinto de tu propia mente? ¿Cuántas horas, días, semanas, incluso años has dedicado a analizar, planificar, perfeccionar, dudar, volver a analizar, buscar más información, esperar el momento perfecto, sopesar cada maldita posibilidad, mientras el mundo real, la vida misma, sigue girando ahí fuera, esperando a que hagas algo? Te has convertido, quizás sin darte cuenta, en un maestro de la deliberación, un arquitecto de castillos en el aire, un estratega de batallas que nunca se libran. Y mientras te sientes ocupado, incluso intelectualmente estimulado en esa vorágine mental, la verdad incómoda es que estás paralizado. Estás confundiendo el movimiento dentro de tu cabeza con el progreso en el mundo real. Y esa confusión es la receta perfecta para una vida llena de potencial no realizado,
de oportunidades perdidas y de un arrepentimiento silencioso que carcome el alma. Es hora de despertar de esa narcosis mental y entender que el verdadero juego se gana en la arena de la acción, no en la torre de marfil del pensamiento perpetuo. Este ciclo vicioso de la parálisis por análisis es seductor porque se siente seguro. Pensar no implica riesgo inmediato. Planificar no te expone al fracaso tangible. Investigar un poco más te da la ilusión de estar preparándote mejor, de estar reduciendo la incertidumbre. Es tu zona de confort disfrazada de productividad. Te dices a ti mismo, necesito estar seguro, tengo que tenerlo todo claro, aún no estoy listo. Pero la verdad es que listo es un espejismo, seguro es una ilusión, perfecto es el enemigo mortal de lo hecho. Detrás de esa necesidad insaciable de pensar un poco más, de planificar un detalle adicional, casi siempre se esconde el miedo. Miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente, miedo a lo desconocido, incluso, irónicamente, miedo al éxito y a lo que implicaría. Y entonces, el pensamiento se convierte en tu refugio, tu trinchera, tu coartada perfecta para no salir a la intemperie, donde las cosas realmente suceden, donde puedes tropezar, donde puedes caer, pero también, y solo ahí, donde puedes volar. Mientras tú sigues puliendo tu plan maestro en la oscuridad de tu mente, otros, quizás con menos preparación pero con más agallas, ya están ahí fuera, actuando. Están cometiendo errores, sí, pero están aprendiendo a una velocidad vertiginosa. Están obteniendo retroalimentación real del mundo, no de sus propias cavilaciones. Están ajustando el rumbo sobre la marcha. Están construyendo, creando, avanzando, tropezando y levantándose. Cada pequeño paso que dan, por imperfecto que sea, crea una onda expansiva de realidad, de experiencia, de aprendizaje tangible. Mientras tanto, tu plan perfecto sigue siendo eso, un plan. Una idea brillante confinada al cráneo, sin impacto en el mundo, acumulando polvo en el museo de las buenas intenciones. El universo no recompensa los pensamientos, por nobles o brillantes que sean. Recompensa la acción. La vida responde al movimiento, no a la deliberación estancada. ¿Y sabes qué es lo más irónico? La claridad que tanto buscas pensando rara vez llega antes de la acción. La claridad es, en la mayoría de los casos, una consecuencia de la acción. Es al empezar a caminar cuando descubres los obstáculos reales del terreno, no solo los imaginados. Es al intentar construir algo cuando entiendes qué herramientas te faltan o cuáles no necesitas. Es al lanzar tu idea al mundo cuando recibes la retroalimentación que te permite refinarla de verdad. Esperar tenerlo todo perfectamente claro antes de empezar es como esperar que el mar se calme por completo antes de zarpar. Simplemente no va a suceder. Tienes que estar dispuesto a navegar con la información que tienes, ajustando las velas a medida que el viento cambia, aprendiendo a leer las olas mientras surfeas sobre ellas. La acción es el crisol donde la teoría se purifica y se convierte en sabiduría práctica. El antídoto para este veneno paralizante del pensamiento excesivo es simple. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Aunque no necesariamente fácil, la acción imperfecta e inmediata. Deja de buscar el plan perfecto y enfócate en dar el siguiente paso posible, por pequeño, por insignificante que parezca. ¿Quieres empezar un negocio? Deja de investigar modelos de negocio durante 6 meses y haz tu primera llamada de ventas. Crea una página de aterrizaje básica. Habla con un cliente potencial hoy mismo. ¿Quieres ponerte en forma? Deja de comparar rutinas de gimnasio y sal a caminar 10 minutos ahora. ¿Quieres escribir? Deja de soñar con el bestseller y escribe un párrafo, una página, lo que sea, pero escribe. Rompe la inercia con un acto físico, tangible.
Convierte esa energía mental que arde en tu cabeza en un movimiento concreto en el mundo real. Ese primer paso, por torpe que sea, es infinitamente más poderoso que 1000 horas de planificación perfecta. Abraza la filosofía del hecho es mejor que perfecto. Dale permiso a tu primer intento para ser mediocre. Acepta que los errores no son fracasos catastróficos, sino datos valiosos, lecciones pagadas en la moneda de la experiencia. Cada fallo es información que te acerca más a la solución correcta, siempre y cuando sigas actuando. La única forma de garantizar el fracaso es no intentarlo nunca. El miedo al error es lo que te mantiene encadenado al pensamiento. Libérate entendiendo que el verdadero error es la inacción. El verdadero riesgo no es fallar, es mirar atrás dentro de 10 años y darte cuenta de que nunca te atreviste a empezar por estar demasiado ocupado pensando en cómo hacerlo perfectamente. Los estoicos entendían esto profundamente. Hemos llegado al final de este video. Se recordaba constantemente a sí mismo la importancia de la acción virtuosa, de cumplir con sus deberes sin dejarse arrastrar por el torbellino de pensamientos ansiosos o distracciones. Sabían que el carácter se forja en la acción, no en la intención, que la sabiduría se demuestra viviendo, no solo contemplando. Tu poder no reside en tu capacidad para analizar el mundo hasta el infinito, reside en tu capacidad para actuar sobre él de manera significativa, para traducir tus valores y tus intenciones en hechos concretos. Así que hoy, ahora mismo, elige una cosa, una sola cosa que has estado posponiendo, dándole vueltas en tu cabeza, planificando. Y haz algo al respecto. No mañana, no la semana que viene, ahora. Da el paso más pequeño y ridículamente fácil que puedas identificar. Envía ese correo. Haz esa llamada. Escribe esa línea de código. Levanta esa pesa. Lo que sea. Siente la electricidad de romper la inercia. Siente cómo la niebla mental empieza a disiparse, aunque sea un poco, con el viento fresco de la acción. Haz de esto tu nuevo mantra. Menos pensar, más hacer. Menos deliberar, más ejecutar. Menos perfección, más progreso. Deja de ser un espectador de tu propia vida, esperando el guión perfecto. Salta al escenario y empieza a improvisar con valentía. La acción es el puente entre el lugar donde estás y el lugar donde quieres estar. Deja de contemplar el puente. Empieza a cruzarlo. Ahora. Capítulo 5. Tu privacidad es lo más importante. Protégela siempre. Vivimos en una era extraña, una era de exhibicionismo digital casi compulsivo, una época donde parece que lo que no se comparte, lo que no se publica, lo que no se transmite en tiempo real, simplemente no existe o no tiene valor. Hemos normalizado la sobreexposición hasta tal punto que la idea misma de privacidad se siente anticuada, casi sospechosa. ¿Qué tienes que ocultar? Zrenia, preguntan algunos con ligereza, sin entender la profundidad de lo que está en juego. Escucha con atención, porque esto es crucial. Tu privacidad no es un capricho de ermitaño ni una reliquia del pasado. Es el santuario sagrado donde reside tu autenticidad, el espacio seguro donde puedes ser tú mismo sin filtros ni juicios, el terreno fértil donde germinan tus pensamientos más íntimos, tus emociones más vulnerables y tus planes más delicados. Protegerla no es un acto de secretismo paranoico, es un acto fundamental de autoconservación, de dignidad y de poder personal en un mundo que parece empeñado en devorar cada fragmento de tu ser interior. Piensa en tu privacidad como el jardín secreto de tu alma. Es ese lugar íntimo donde puedes experimentar, dudar, fallar, sentir, sin tener que poner una cara valiente para el mundo. Es donde puedes procesar tus miedos sin tener que justificarlos, donde puedes explorar tus sueños sin tener que defenderlos de las miradas escépticas, donde puedes sanar tus heridas sin tener que exponerlas a la sal de la opinión pública. Este espacio interior es absolutamente esencial para tu bienestar psicológico, para tu crecimiento personal y para mantener tu cordura en un entorno cada vez más ruidoso e invasivo.
Cuando renuncias a él, cuando permites que cada rincón de tu vida sea accesible, comentado y juzgado por otros, estás renunciando a tu derecho a la introspección tranquila, a la reflexión sin presiones, a la simple y llana posibilidad de ser sin tener que actuar para una audiencia. La cultura de la sobreexposición nos ha vendido una mentira peligrosa, que la transparencia total equivale a autenticidad y conexión. Pero no es así. La autenticidad no reside en vomitar cada pensamiento y sentimiento en la plaza pública digital. Reside en la coherencia entre tu mundo interior y tus acciones exteriores. Una coherencia que a menudo requiere un espacio privado para ser cultivada y mantenida. La verdadera conexión, por otro lado, no se construye sobre la base de compartir cada detalle trivial de tu existencia, sino sobre la confianza, el respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida con discernimiento. Regalar tu privacidad a cualquiera que tenga una conexión a Internet no crea intimidad real, crea ruido, superficialidad y a menudo una sensación de vacío disfrazada de popularidad. Estás cambiando oro, tu espacio interior, por baratijas, likes, comentarios fugaces, la ilusión de ser visto. Y seamos claros, las consecuencias de no proteger tu privacidad van mucho más allá de la simple incomodidad. Cada dato que compartes voluntariamente, cada preferencia que revelas, cada detalle de tu rutina, cada emoción expuesta, se convierte en información. Información que puede ser utilizada, y a menudo lo es, de formas que ni siquiera imaginas, para manipular tus decisiones de compra, para influir en tus opiniones políticas, para construir perfiles psicológicos con fines comerciales o de control, e incluso, en casos más oscuros, para el acoso, la difamación o el robo de identidad. No se trata de caer en la paranoia, se trata de ser conscientes de que en el ecosistema digital actual, tu información personal es una mercancía valiosa, y tú la estás regalando a manos llenas cada vez que priorizas la exposición sobre la protección. Estás entregando las llaves de tu propio castillo sin siquiera preguntar quién está al otro lado de la puerta. Pero la amenaza no es solo externa. La erosión de la privacidad también tiene un impacto profundo en tu psique. Cuando vives bajo el supuesto de que todo lo que haces o dices puede ser observado, grabado o compartido, empiezas a autocensurarte. Pierdes espontaneidad. Calculas tus palabras, tus gestos, incluso tus pensamientos, en función de cómo podrían ser percibidos por esa audiencia imaginaria o real. Te conviertes en un actor en el escenario de tu propia vida, constantemente pendiente del juicio ajeno. Esta vigilancia autoimpuesta es agotadora y profundamente alienante. Te desconecta de tu propia experiencia auténtica, te impide tomar riesgos creativos o personales por miedo a la crítica, y te sumerge en una ansiedad sutil pero persistente. La libertad interior, esa capacidad de pensar, sentir y actuar desde tu núcleo más verdadero, se marchita cuando el ojo público omnipresente se convierte en tu compañero constante. Así que hoy, toma una decisión consciente de valorar y proteger tu privacidad como el tesoro que es. Empieza por un pequeño cambio. Revisa una configuración. Piensa antes de publicar. Date permiso para guardar ciertas experiencias, pensamientos o sentimientos solo para ti o para un círculo muy íntimo de confianza. No tienes que justificar tu necesidad de espacio privado ante nadie. Es tu derecho fundamental. Al proteger tu privacidad, no solo estás protegiendo tu información, estás protegiendo tu mente, tu espíritu, tu capacidad de ser auténtico y libre en un mundo que constantemente intenta definirte desde fuera. Recuerda, tu mundo interior es tuyo. Defiéndelo, cuídalo. Es la fuente de tu verdadero poder. Capítulo 6. Tus palabras son importantes, dales la importancia que se merecen. Escúchame bien, porque esto que voy a decirte es fundamental, y sin embargo, lo olvidamos constantemente en el torrente caótico de la comunicación diaria. Tus palabras no son solo sonidos que salen de tu boca o caracteres que tecleas en una pantalla. Son mucho más que eso. Son herramientas de creación y destrucción,
Son semillas que plantas en tu propia mente y en la mente de los demás. Son decretos que moldean tu realidad interna y la percepción que el mundo tiene de ti. Son la manifestación audible de tu estado interior, de tus creencias, de tus intenciones. Y si tratas tus palabras con ligereza, como si fueran monedas sin valor que puedes arrojar al aire sin consecuencias, estás cometiendo un error garrafal. Estás desperdiciando uno de los poderes más potentes que posees como ser humano. Es hora de despertar a la sacralidad del lenguaje, de comprender que cada palabra cuenta y de empezar a usar tu voz con la intención, la precisión y el respeto que merece. Piensa en tus palabras como cinceles. Con cada frase que pronuncias, estás esculpiendo la realidad. Primero, tu realidad interna. Cuando te hablas a ti mismo, y lo haces constantemente, aunque no siempre seas consciente de ese diálogo interior, estás programando tu subconsciente. Si tu lenguaje interno está lleno de autocrítica, de limitaciones autoimpuestas, de negatividad, soy un desastre, nunca lo lograré, esto es demasiado difícil para mí, estás tallando una versión disminuida de ti mismo, estás reforzando creencias que te debilitan, construyendo muros invisibles que te impiden avanzar. Pero si, por el contrario, eliges un lenguaje interno de posibilidad, de autoafirmación, de resiliencia, estoy aprendiendo, puedo manejar esto, encontraré la manera. Estás esculpiendo una versión más fuerte, más capaz, más expansiva de ti. Tus palabras internas son el andamiaje sobre el que construyes tu identidad y tu capacidad. No subestimes su poder arquitectónico. En segundo lugar, implica elegir tus palabras con precisión. El lenguaje es increíblemente rico y matizado. Una pequeña variación en la elección de una palabra puede cambiar completamente el significado y el impacto de una frase. Dices problema o desafío. Dices fracaso o aprendizaje. Dices tengo que o elijo. Criticas a la persona, eres un desorganizado, o describes el comportamiento. Noté que los papeles no están ordenados. Ser preciso con tus palabras requiere atención, requiere ampliar tu vocabulario emocional y descriptivo, requiere esforzarte por comunicar exactamente lo que quieres decir, ni más ni menos. Esta precisión no solo mejora la claridad de tu comunicación, sino que también refina tu propio pensamiento. Al buscar la palabra exacta, te obligas a entender mejor tus propias ideas y sentimientos. En tercer lugar, significa ser consciente del tono y del lenguaje no verbal que acompaña a tus palabras. A menudo, el cómo dices algo es mucho más importante que el qué dices. Un cumplido dicho con sarcasmo puede ser más hiriente que una crítica directa. Una palabra de apoyo susurrada con genuina empatía puede tener un impacto inmenso. Tu postura, tu mirada, tu expresión facial, el ritmo y el volumen de tu voz, todo ello. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Forma parte del mensaje. Darle importancia a tus palabras es darle importancia a todo el paquete comunicativo, asegurándote de que tu intención se refleje no solo en el contenido léxico, sino también en la forma en que lo entregas. El estoicismo nos ofrece una guía invaluable aquí. Nos insta a hablar solo cuando sea necesario y beneficioso, a evitar el chismorreo y la queja inútil, a usar un lenguaje claro, veraz y controlado. Séneca advirtió sobre la incontinencia verbal, la incapacidad de controlar la propia lengua, como un signo de debilidad interior. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo hablar con propósito y virtud. Entendían que el dominio de la palabra es inseparable del dominio de uno mismo. Tus palabras son un reflejo directo de tu estado interno. Si tu mente está en calma y ordenada, tus palabras tenderán a serlo también. Si tu interior es caótico y reactivo, tu lenguaje lo mostrará. Así que empieza hoy a tratar tus palabras como las herramientas poderosas y sagradas que son. Escúchate hablar. Presta atención a tu diálogo interno. Observa el impacto de tus palabras en los demás. Haz esa pausa consciente antes de responder. Elige la precisión sobre la verborrea.
Sé consciente de tu tono. Elimina de tu vocabulario habitual las quejas inútiles, el chismorreo tóxico, la autocrítica destructiva y las generalizaciones limitantes. Habla menos, pero que lo que digas tenga sustancia, tenga intención, tenga peso. Recuerda que con cada palabra estás construyendo o destruyendo, sanando o hiriendo, elevando o degradando, a ti mismo y a los demás. Dale a tus palabras la importancia que merecen, y ellas, a cambio, te ayudarán a construir una vida más consciente, más conectada y mucho más poderosa. Tu voz importa. Úsala sabiamente. Número 7. El silencio para el manejo del estrés y la ansiedad. ¿Te has detenido a escuchar, pero escuchar de verdad, el estruendo constante que llevas dentro? No me refiero solo al ruido de la ciudad, al bombardeo de notificaciones, a las conversaciones incesantes que te rodean. Me refiero a esa cacofonía interna, a ese torbellino de pensamientos acelerados, preocupaciones anticipadas, juicios automáticos y diálogos mentales que rara vez se callan. Vivimos inmersos en una cultura que glorifica el ruido, la actividad frenética, el estar siempre conectado. Y en medio de esa vorágine, hemos olvidado, o quizás hemos aprendido a temer, una de las herramientas más poderosas y restauradoras que poseemos: el silencio. Creemos que el silencio es vacío, ausencia, incluso incomodidad. Pero te digo esto con toda la convicción: el silencio, cuando se abraza con intención, es un bálsamo potentísimo para el alma fatigada, un refugio seguro en medio de la tormenta del estrés y la ansiedad, y la puerta de entrada a una claridad mental que el ruido constante te niega sistemáticamente. El estrés y la ansiedad no son solo respuestas a eventos externos, son, en gran medida, el resultado de un sistema nervioso sobrecargado y una mente que ha perdido su centro. Piensa en tu mente como un lago. Cuando está agitado por el viento constante del estímulo externo y la preocupación interna, el agua se enturbia, el fondo se revuelve y es imposible ver con claridad. Intentas pensar con lógica, tomar decisiones sabias, sentirte en paz, pero es como intentar ver tu reflejo en aguas turbulentas. Simplemente no funciona. ¿Y qué hacemos instintivamente cuando nos sentimos así? Buscamos más ruido, más distracción, redes sociales, noticias, entretenimiento vacío, conversaciones superficiales. Cualquier cosa que nos aleje de la incomodidad de sentir esa agitación interna. Es una huida constante, una carrera hacia ninguna parte que solo sirve para agitar aún más el lago, para mantenernos atrapados en el ciclo vicioso del estrés y la reactividad. Aquí es donde el silencio interviene, no como una ausencia pasiva, sino como una práctica activa y deliberada. El silencio intencional es el acto de retirar conscientemente tu atención del ruido externo e interno, aunque sea por breves momentos. Es permitir que las aguas de tu mente comiencen a calmarse. Cuando te permites espacios de silencio real, sin música, sin podcasts, sin conversaciones, sin la necesidad de llenar el vacío, le das a tu sistema nervioso la oportunidad de pasar del modo de lucha o huida, simpático, al modo de descanso y digestión, parasimpático. Fisiológicamente, esto se traduce en una disminución del ritmo cardíaco, una respiración más profunda, una reducción de las hormonas del estrés como el cortisol. Es, literalmente, un reseteo biológico. Le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente: es seguro, puedes bajar la guardia, puedes descansar. Pero el poder del silencio va más allá de la simple relajación fisiológica. Es en el silencio donde la mente tiene espacio para procesar, para ordenar, para discernir. Cuando el ruido mental disminuye, empiezas a escuchar con más claridad tu propia voz interior, esa que a menudo queda ahogada por el estruendo. Las soluciones a los problemas que te agobian pueden surgir espontáneamente. Las emociones que has estado evitando o reprimiendo tienen la oportunidad de ser sentidas y comprendidas, no desde la reactividad, sino desde la observación serena. El silencio te permite desidentificarte de la tormenta de pensamientos y emociones. Dejas de ser la ansiedad
y empiezas a observar la ansiedad, lo cual te da un poder inmenso sobre ella. Te conviertes en el testigo tranquilo en el ojo del huracán. Sé lo que podrías estar pensando, pero el silencio me incomoda. Cuando estoy en silencio, mis pensamientos ansiosos se disparan aún más. Exacto. Y esa es precisamente la señal de que lo necesitas desesperadamente. Esa incomodidad inicial es la resistencia de tu mente acostumbrada al ruido. Es el miedo a enfrentar lo que has estado evitando. Es como entrar en una habitación oscura después de estar bajo el sol brillante. Al principio no ves nada y te sientes desorientado, pero si permaneces ahí, tus ojos se adaptan y empiezas a distinguir las formas. Lo mismo ocurre con el silencio. Al principio, puede parecer que la oscuridad de tus pensamientos ansiosos es abrumadora, pero si te atreves a permanecer ahí, a respirar a través de la incomodidad sin huir, empiezas a ver esos pensamientos por lo que son, nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia, no la totalidad de quién eres. El silencio no crea la ansiedad, simplemente revela la que ya estaba ahí, escondida bajo capas de ruido, y te da la oportunidad de relacionarte con ella de una manera nueva y más empoderada. Así que te desafío hoy. Busca activamente el silencio, no como un escape, sino como un encuentro contigo mismo, no como un vacío, sino como un espacio lleno de potencial para la calma, la claridad y la restauración. Haz del silencio un aliado, no un enemigo. Cuando sientas que el estrés y la ansiedad te abruman, no corras hacia más ruido. Detente, respira, calla, sumérgete, aunque sea por un instante, en la profundidad sanadora del silencio. Descubrirás que no está vacío en absoluto. Está lleno de la paz que tanto anhelas y del poder que necesitas para navegar las tormentas de la vida con mayor serenidad y fortaleza. El silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de todo lo que realmente importa. Ve a buscarlo. Ahora. Número 8. No te sabotees a ti mismo. En la vida hay un fenómeno muy común, pero a menudo invisible, que muchas personas no logran identificar hasta que ya ha afectado profundamente sus vidas. Es el autosabotaje, una trampa interna que crea una barrera invisible entre los individuos y su verdadero potencial. Este sabotaje no es siempre evidente. A menudo se presenta de formas sutiles, como pensamientos negativos, creencias limitantes, dudas internas o miedos que nos impiden actuar. Lo curioso del autosabotaje es que, a menudo, no somos conscientes de que somos nosotros mismos quienes estamos frenando nuestro propio avance. Vivir en este ciclo de autolimitación puede dejarnos atrapados en una vida que no refleja nuestros deseos más profundos ni nuestras capacidades reales. Lo peor de todo es que, muchas veces, este autosabotaje tiene sus raíces en cómo nos relacionamos con los demás y especialmente en cómo reaccionamos ante los estímulos externos, como las críticas, los comentarios o incluso las mentiras que recibimos. El comportamiento humano está marcado por una serie de interacciones que son, en su mayoría, una respuesta a las emociones que otros nos provocan. Si somos personas que nos ofendemos fácilmente, estamos colocando un obstáculo importante en nuestro camino hacia la paz mental y el crecimiento personal. Las personas que se ofenden con facilidad están más expuestas a caer en trampas emocionales y manipulaciones de quienes conocen la vulnerabilidad que esa sensibilidad genera. Aquí es donde el autosabotaje y la manipulación se cruzan. Si no somos conscientes de nuestra tendencia a sentirnos atacados por cualquier palabra o gesto, estamos regalando poder a los demás sin darnos cuenta. En lugar de actuar con claridad y racionalidad, nos dejamos llevar por la emoción momentánea y eso nos convierte en presas fáciles de quienes buscan aprovechar nuestras reacciones. Las personas que se sabotean a sí mismas, generalmente, carecen de la habilidad para reconocer que sus respuestas emocionales pueden ser exageradas o mal dirigidas. Se sienten ofendidas por comentarios que podrían ser completamente inocentes o por situaciones que no deberían tener un impacto emocional tan fuerte. Sin embargo, esta falta de control emocional les permite caer en un ciclo de reacciones impulsivas, que a su vez las hace más vulnerables a la manipulación de los demás.
Quienes saben cómo mover las piezas de las emociones humanas pueden aprovechar este tipo de personas para llevarlas por caminos que no desean seguir. El problema radica en que, al no tener claridad sobre cómo manejar nuestras emociones, nos dejamos influenciar por los demás de maneras que no solo afectan nuestra estabilidad emocional, sino que también sabotean nuestras decisiones más importantes. El autosabotaje está estrechamente relacionado con la incapacidad de manejar el conflicto interno. Cuando una persona se ofende fácilmente, a menudo está proyectando inseguridades no resueltas. En lugar de cuestionar las razones detrás de esa reacción, la persona se enfoca en el estímulo que la hizo sentir herida, como si la ofensa fuera el problema principal, cuando en realidad es una manifestación de algo mucho más profundo: la falta de autoestima, el miedo al rechazo, la inseguridad o el miedo a la crítica. Estas emociones no gestionadas crean un terreno fértil para que otras personas siembren mentiras, distorsiones o incluso manipulaciones. Cuando alguien sabe que una persona se ofende con facilidad, puede utilizar esa reacción a su favor, creando un ambiente donde esa persona se sienta constantemente atacada, confundida o vulnerable. Es aquí donde entra en juego la necesidad de desarrollar habilidades para detectar mentiras y manipulación. Si uno no puede manejar sus propias reacciones emocionales, se vuelve casi imposible detectar cuándo alguien está intentando manipularnos o mentirnos. Las personas que se ofenden fácilmente tienden a confiar más en sus emociones inmediatas que en sus pensamientos racionales. Esta falta de autocontrol las hace más susceptibles a interpretar mal las intenciones de los demás, asumiendo que un comentario inocente es un ataque directo. Este tipo de reacción automática, basada en el ego y la falta de autocomprensión, puede abrir la puerta a manipulaciones sutiles. Las personas que conocen nuestras vulnerabilidades emocionales pueden aprovecharse de ellas, sabiendo exactamente cómo activar nuestra respuesta defensiva para que caigamos en su juego sin cuestionar lo que está sucediendo. Para poder detectar mentiras en segundos, es necesario primero entender cómo funciona nuestra propia mente y emociones. Las personas que no se ofenden fácilmente tienen una ventaja significativa. Son capaces de observar las interacciones sin dejarse llevar por reacciones emocionales desmedidas. Al tener control sobre sus propios impulsos, pueden escuchar de manera más objetiva, analizar las palabras que se dicen y, en lugar de sentirse atacadas, se enfocan en el contenido real del mensaje. Por el contrario, las personas que se sabotean a sí mismas, atrapadas en sus emociones, son mucho más susceptibles a interpretar cualquier cosa como una amenaza, lo que las lleva a caer en un ciclo de confusión y reacciones impulsivas. Esto no solo les dificulta tomar decisiones claras, sino que también les impide detectar las señales de manipulación, ya que sus pensamientos están nublados por la intensidad de sus sentimientos. El primer paso para evitar el autosabotaje emocional y protegerse de las manipulaciones es trabajar en la autocomprensión. Las personas deben ser capaces de reconocer cuándo sus emociones están tomando el control y cuándo sus pensamientos están siendo influenciados por creencias limitantes o miedos no resueltos. Al hacerlo, se crea un espacio mental en el que las reacciones no son automáticas, sino conscientes y controladas. Cuando alguien se siente ofendido, puede hacer una pausa y reflexionar sobre la causa real de esa ofensa. ¿Es realmente una crítica? ¿O es simplemente una proyección de inseguridades pasadas? Este nivel de autoconciencia no solo ayuda a evitar el autosabotaje, sino que también abre la puerta a una forma más saludable de interactuar con los demás, donde las mentiras y manipulaciones ya no tienen poder. Las personas que logran trascender su tendencia a ofenderse fácilmente, que aprenden a manejar sus emociones con inteligencia y consciencia, se convierten en individuos más difíciles de manipular. Al tener un control claro sobre sus pensamientos y emociones, pueden discernir con mayor precisión las intenciones de los demás. Detectar mentiras en segundos ya no se trata solo de observar señales físicas o inconsistencias en el discurso. Se trata de tener una mente que no se ve atrapada por las emociones momentáneas y que, por lo tanto, puede analizar cualquier situación de manera objetiva. Esta capacidad de mantener la calma en medio de la confusión emocional es la clave para no ser manipulado y, al mismo tiempo,
Evitar que el autosabotaje impida la creación de una vida llena de éxito y satisfacción personal. En resumen, el autosabotaje y la manipulación están profundamente conectados a nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones. Si no aprendemos a manejar nuestras reacciones emocionales de manera inteligente, estamos abriendo la puerta a la manipulación externa, y lo que es más grave, nos estamos saboteando a nosotros mismos. Solo cuando tomamos control de nuestras emociones, comprendemos nuestras inseguridades y dejamos de vivir en la constante defensa ante cualquier estímulo externo, podemos comenzar a vivir una vida plena y libre de sabotajes internos. Número 9. Desarrolla una mentalidad fuerte. La vida está llena de estímulos, interacciones y comentarios que, en muchos casos, pueden generar reacciones emocionales intensas. Sin embargo, aquellos que poseen una mentalidad fuerte y estable son capaces de manejar estos estímulos de manera que no les afecten de forma negativa, ni los desvíen de su objetivo. La capacidad para no ofenderse con facilidad y, por ende, evitar caer en manipulaciones emocionales es una de las habilidades más valiosas que una persona puede desarrollar. Esta fortaleza mental no se trata de ser insensible ni de cerrar el corazón a las emociones. Se trata de ser lo suficientemente consciente de ti mismo y de tus reacciones, para que no sean las emociones las que controlen tu vida, sino tu mente. Una de las primeras cosas que deben comprenderse sobre la mentalidad fuerte es que no se trata de suprimir las emociones, sino de controlarlas. Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana y son, en muchos casos, indicadores importantes de lo que ocurre en nuestro entorno. No se puede ni se debe ignorar lo que sentimos, pero sí se puede elegir cómo responder a ello. En el mundo de la manipulación y las mentiras, las personas que no desarrollan esta capacidad de gestión emocional se convierten en presas fáciles para aquellos que buscan manipular sus respuestas. La clave está en entender que no todo lo que ocurre en el mundo exterior está bajo nuestro control, pero sí podemos controlar cómo elegimos interpretar y reaccionar ante ello. El primer paso para desarrollar una mentalidad fuerte es entender que el verdadero poder está en cómo interpretamos las situaciones, no en lo que las personas nos dicen o hacen. Muchas veces nos ofendemos no porque alguien nos haya atacado directamente, sino porque interpretamos sus palabras o acciones desde nuestra propia perspectiva emocional. Si una persona hace un comentario que parece negativo, la reacción emocional inmediata podría ser la ofensa. Pero esta ofensa es el resultado de una interpretación personal, no de una verdad universal. Aprender a ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva y no dejarse arrastrar por la interpretación automática es el principio de la fortaleza mental. Cambiar la narrativa interna es uno de los pilares fundamentales de una mentalidad fuerte. Las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo son las que moldean nuestra realidad. Si alguien te hace un comentario y tú automáticamente piensas, me está atacando, o me está criticando porque no soy suficiente, entonces estás creando una historia que alimenta la ofensa y la vulnerabilidad. En lugar de esto, podrías elegir pensar, quizás esta persona tiene una perspectiva diferente, o este comentario no define quién soy ni mi capacidad. Al cambiar la forma en que interpretamos las situaciones, reducimos el impacto emocional y evitamos caer en la trampa de la manipulación. Además, una mentalidad fuerte se caracteriza por un sentimiento de autoafirmación y autovaloración. Aquellos que no se ofenden fácilmente son personas que tienen clara su identidad, sus valores y sus límites. Saben quiénes son y no permiten que las opiniones ajenas determinen su valor personal. El problema con la ofensa constante es que está profundamente relacionada con la inseguridad y la dependencia emocional de la validación externa. Cuando alguien se ofende con facilidad, es porque está buscando constantemente la aprobación de los demás, y cualquier comentario que no se ajuste a esa aprobación puede sentirse como un ataque personal. Las personas con una mentalidad fuerte, por el contrario, están tan centradas en sí mismas que no se dejan afectar por los juicios o las críticas de los demás. Ellos saben que las palabras de los otros son solo opiniones y no reflejan necesariamente la realidad de quienes son. Finalmente, una mentalidad fuerte implica un enfoque en la resolución proactiva de los conflictos. Cuando no nos ofendemos fácilmente,
somos capaces de abordar las dificultades o malentendidos con calma y claridad. En lugar de reaccionar con rabia o frustración, buscamos una solución constructiva. Las personas manipuladoras y los mentirosos suelen prosperar en el caos emocional y la reactividad. Cuando alguien sabe que puede provocar una reacción rápida, puede manipular fácilmente la situación. En cambio, aquellos con una mentalidad fuerte se toman el tiempo para analizar la situación y responder de manera inteligente, en lugar de dejarse llevar por la emoción momentánea. Desarrollar esta mentalidad no ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso que puede transformarse en un estilo de vida. La capacidad de no ofenderse fácilmente y evitar ser manipulado no solo nos protege de las influencias externas, sino que también nos da una mayor paz interior y claridad mental. Al aprender a controlar nuestras emociones y reacciones, nos posicionamos para tomar decisiones más racionales, más alineadas con nuestros verdaderos deseos y valores. La verdadera fortaleza mental está en la capacidad de mantener la calma, la empatía y la objetividad, sin importar los estímulos externos, lo que nos permite ser dueños de nuestra propia vida y no ser arrastrados por las olas emocionales de los demás. Número 10. La necesidad de aprobación externa. Cuando se habla de la necesidad de aprobación externa, se hace referencia a ese impulso casi imperioso de buscar validación, reconocimiento y aceptación por parte de los demás, a tal punto que la opinión ajena se convierte en el principal termómetro para medir nuestro propio valor. Esta inclinación se puede describir de diversas formas, cada una resaltando distintos matices de este fenómeno tan complejo y en ocasiones debilitante. Por ejemplo, se puede enunciar como el impulso incesante por obtener el aval y la aceptación de otros, lo que subraya cómo algunas personas sienten que su valía depende directamente de las miradas y juicios que reciben de su entorno. Otra forma de expresarlo es la dependencia emocional del juicio ajeno. Esta formulación enfatiza la fragilidad que puede derivar en quienes se encuentran atrapados en este ciclo, pues al poner en el centro de su existencia el reconocimiento de terceros, terminan perdiendo la capacidad de autoafirmación y de desarrollar una autovaloración independiente. Este patrón de comportamiento a menudo se origina en etapas tempranas de la vida, cuando el afecto y la aprobación se condicionan a comportamientos o logros específicos, y se internaliza la idea de que ser aceptado es sinónimo de ser valioso. Asimismo, se puede describir como el deseo compulsivo de ser reconocido y aceptado por la sociedad. Esta variante resalta el carácter casi obsesivo de esta necesidad, en el que el individuo se ve impulsado a modificar sus actitudes, decisiones e incluso su forma de ser para ajustarse a las expectativas del entorno. Tal presión por encajar puede llevar a que se pierda la esencia personal, sacrificando la autenticidad en aras de lograr una imagen que en realidad se construye a base de la aprobación externa. Otra forma de enunciar este concepto es la constante búsqueda de validación externa, que pone de manifiesto cómo algunas personas se sienten incompletas o inseguras sin el reconocimiento de los demás. En este contexto, cada comentario, cada elogio o crítica se convierte en un reflejo que influye de manera determinante en la autoestima, generando un ciclo en el que se refuerza la dependencia de la opinión externa y se debilita la capacidad para confiar en el propio juicio. El resultado es un estado de vulnerabilidad emocional en el que la crítica, incluso la más constructiva, puede afectar profundamente el bienestar personal. También se puede enunciar como el afán por conseguir la aprobación de otros a toda costa, lo que evidencia cómo, en ocasiones, el deseo de ser aceptado puede llevar a sacrificar los propios principios y aspiraciones. La presión social y el miedo al rechazo obligan a algunos a adoptar comportamientos o posturas que no reflejan su verdadera identidad, generando una desconexión interna y, a menudo, un sentimiento de insatisfacción constante. Esta dependencia se manifiesta en diversas áreas de la vida, desde el ámbito personal hasta el profesional, y puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una identidad sólida y autónoma. Frente a este panorama, es fundamental trabajar en el desarrollo de una autoestima basada en la autoaceptación y el reconocimiento de las propias virtudes, independientemente del juicio ajeno. Aprender a valorar el propio ser,
a reconocer que el valor personal no depende de la opinión externa y a desarrollar una perspectiva interna robusta, es clave para liberarse de la dependencia emocional que genera la búsqueda constante de aprobación. Este proceso, aunque desafiante, abre la puerta a una vida más auténtica y satisfactoria, en la que la identidad se forja a partir de la autovaloración y no de la validación de terceros. En resumen, la necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros.
la necesidad de aprobación externa se dependencia emocional del juicio ajeno, el deseo compulsivo de ser reconocido y aceptado por la sociedad, o la constante búsqueda de validación externa. Cada una de estas formulaciones revela distintos aspectos de un fenómeno que, aunque común, puede limitar el crecimiento personal y la autenticidad si no se trabaja en fortalecer el reconocimiento interno. Reconocer y abordar esta necesidad es un paso fundamental para alcanzar una mayor autonomía emocional y vivir de manera más plena y auténtica. 11. Sé desapegado de absolutamente todo. Vivir en libertad plena implica dejar atrás todas las ataduras, renunciar a la dependencia emocional y soltar cualquier vínculo que de alguna manera limite la expansión de nuestro ser. Se trata de adoptar una postura de desapego total, que no se circunscribe únicamente a renunciar a objetos materiales, sino que se extiende a actitudes, ideas, relaciones y expectativas que al aferrarnos a ellas nos impiden experimentar la vida en su estado más auténtico y espontáneo. El desapego no significa indiferencia ni desamor, sino la capacidad de apreciar sin aferrarse, de amar sin poseer y de actuar sin estar constreñido por miedos o deseos desmedidos. Este estado de desapego se construye a partir de la comprensión de que la existencia es, por naturaleza, un flujo constante y cambiante. Nada permanece inmutable, y al reconocer esta verdad, aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve. Así, se abre la posibilidad de vivir en el presente, sin estar atados al pasado ni ansiosos por controlar el futuro. Este enfoque nos invita a ver cada experiencia, cada persona y cada circunstancia como transitoria, y por ende, digna de ser disfrutada sin la necesidad de retenerla o aferrarnos a ella. Cuando optamos por desapegarnos de absolutamente todo, nos liberamos de la carga de expectativas que, a menudo, nos generan frustración y sufrimiento. El desapego se manifiesta como la capacidad de recibir sin exigir, de comprender que la vida se renueva constantemente y que la felicidad no depende de la permanencia de situaciones o la posesión de objetos. Se trata de cultivar una actitud de apertura y aceptación en la que cada evento es visto como una lección o una oportunidad para crecer, sin la necesidad de aferrarnos a lo que ya ha pasado o de insistir en lo que aún está por llegar. Este camino hacia el desapego requiere de una profunda introspección y autoconocimiento. Implica cuestionar los valores y creencias que nos han condicionado a buscar la seguridad en lo efímero, en lo tangible y en lo controlable. Al comprender que toda forma de apego es, en última instancia, una barrera para la verdadera libertad, se abre la puerta a una existencia en la que el ser interior es el único referente. La práctica del desapego nos enseña a valorar la esencia por encima de las apariencias, a conectar con nuestra identidad sin la interferencia de factores externos que, muchas veces, distorsionan nuestra percepción de la realidad. Adoptar una actitud de desapego total no es un proceso que se logre de la noche a la mañana, sino un camino de aprendizaje continuo en el que se va dejando atrás poco a poco aquello que nos ata a emociones, pensamientos o posesiones. Es una invitación a vivir con ligereza, a no cargar con el peso innecesario de preocupaciones, resentimientos o deseos insatisfechos. Al liberarnos de estas ataduras, abrimos el espacio para recibir nuevas experiencias, para crecer de manera auténtica y para encontrar una paz interior que no depende de factores externos. En este contexto, el desapego se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar un equilibrio emocional y mental. Al dejar de identificarnos con las emociones negativas o con la necesidad de controlar cada circunstancia, aprendemos a aceptar la vida tal como es. Este proceso implica reconocer que el sufrimiento muchas veces proviene del intento de retener lo que es transitorio, de aferrarse a lo que, por su misma naturaleza, está destinado a cambiar. Al soltar estas cargas, permitimos que la energía vital fluya libremente y que nuestro ser se abra a la posibilidad de vivir de forma plena y consciente. El camino del desapego también tiene una dimensión espiritual, pues invita a descubrir que la verdadera esencia del ser no reside en las posesiones, en los logros o en las relaciones, sino en la conexión íntima con uno mismo y con el universo. Al entender que somos parte de un todo en constante evolución, nos damos cuenta de que la felicidad y la paz interior no se encuentran en la acumulación,
sino en la capacidad de disfrutar el momento presente sin la necesidad de aferrarse a nada. Esta liberación nos permite ver la belleza en cada instante, sin prejuicios ni expectativas, y vivir de manera auténtica y serena. En síntesis, ser desapegado de absolutamente todo es una invitación a liberarse de las ataduras que nos impiden experimentar la vida en su plenitud. Es el acto de soltar, de permitir que cada experiencia transcurra sin el peso de la dependencia o el miedo a la pérdida. Al cultivar esta actitud, nos abrimos a un mundo en el que la libertad, la paz interior y la autenticidad son los pilares fundamentales, y en el que el verdadero valor de la existencia se mide no por lo que poseemos, sino por la capacidad de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Número 12. Piensa y habla. Menos para enfocarte más. Antes, hablar más, pensar rápido, tener siempre una respuesta lista parecía sinónimo de éxito y seguridad personal. Pero llegó un momento en el que descubrí una verdad reveladora. La claridad mental y el verdadero poder personal no están en la cantidad de palabras que decimos, sino en la precisión con que las usamos y en la capacidad que tenemos de elegir conscientemente nuestro enfoque. Mi viaje hacia esta revelación comenzó una tarde especialmente agitada, durante una reunión de trabajo. En aquella ocasión, lancé una opinión rápida y sin reflexionar lo suficiente, lo que desencadenó una discusión innecesaria y bastante incómoda con uno de mis compañeros más cercanos. Esa situación, incómoda en extremo, fue como un golpe de realidad. Al regresar a casa, profundamente frustrado conmigo mismo, me hice una pregunta sincera. ¿Qué pasaría si hablara menos y pensara más antes de abrir la boca? Al día siguiente comencé un experimento que se transformaría en un hábito fundamental para mí. Decidí ser más selectivo con mis palabras. Cada vez que sentía el impulso de intervenir en una conversación, tomaba una breve pausa consciente para evaluar si mi intervención aportaría algo valioso. Al principio me resultaba extraño quedarme callado cuando normalmente habría intervenido sin pensarlo 2 veces. Pero rápidamente noté una diferencia significativa. Cuanto menos hablaba, más escuchaba y, por ende, más aprendía sobre las personas, las situaciones y sobre mí mismo. En pocos días, experimenté el poder de la escucha activa. Al reducir mi impulso natural por intervenir constantemente, comencé a percibir cosas que antes habían pasado inadvertidas. Las emociones ocultas detrás de las palabras de mis compañeros de trabajo, las preocupaciones reales detrás de los comentarios superficiales, incluso mis propias emociones y reacciones internas que hasta entonces pasaban desapercibidas por la prisa por responder. Mi capacidad para entender contextos, necesidades y perspectivas se amplificó enormemente. Ahora no solo comprendía mejor a los demás, sino que sentía que ellos también percibían mi presencia de una manera diferente, más calmada, más reflexiva y más confiable. Este nuevo hábito de pensar más y hablar menos trajo consigo una ventaja inesperada. Mejoró radicalmente mi capacidad de concentración. Al hablar menos, la mente se tranquilizó, liberándose de la ansiedad que genera buscar constantemente algo que decir. Al estar más callado, mi atención se enfocó automáticamente en lo esencial. Las ideas fluían de manera más organizada, mis decisiones eran más meditadas y las soluciones a los problemas diarios aparecían más fácilmente. Sentía como si hubiera desbloqueado una nueva capacidad mental que siempre estuvo allí, esperando pacientemente que redujera el ruido de mi propia voz. Esta transformación interior también afectó positivamente mis relaciones personales. Mis conversaciones, ahora más breves, se volvieron más auténticas y profundas. Al centrarme menos en hablar y más en entender, generé conexiones más significativas. Me volví más empático, más considerado. Los conflictos que antes surgían por comentarios impulsivos disminuyeron considerablemente. Empecé a notar que cuando hablaba, la gente realmente prestaba atención, sabiendo que no desperdiciaba palabras. Mis opiniones se volvieron más valoradas y respetadas, no por su cantidad, sino por la calidad y la reflexión con las que las exponía. Poco a poco, fui incorporando otros métodos para fortalecer este hábito. Antes de una reunión importante o conversación difícil, practicaba tomar una pausa breve, respirar profundo y preguntarme internamente, ¿es realmente necesario decir esto ahora?
Esta pausa breve, este pequeño instante de reflexión, cambió radicalmente la calidad de mis interacciones. Ahora hablaba solo cuando estaba convencido de que mis palabras aportarían valor, claridad o tranquilidad a la situación. Comencé a combinar este enfoque con prácticas diarias de meditación y mindfulness. Cada mañana, dedicaba unos minutos a sentarme en silencio, simplemente observando mi respiración y el flujo natural de mis pensamientos. Con cada respiración, entrenaba mi mente para volver al presente, fortaleciendo así mi capacidad para mantenerme enfocado en lo verdaderamente importante. Esta práctica diaria mejoró no solo mi concentración, sino también mi capacidad de mantenerme sereno frente a situaciones de estrés. La mente tranquila es más efectiva, más creativa y más capaz de tomar decisiones adecuadas. Un día, al observar cómo se desarrollaba una compleja negociación laboral, decidí aplicar conscientemente mi técnica. Escuché atentamente sin interrumpir, manteniendo silencio hasta que tuve claro cuál sería la mejor respuesta. Cuando finalmente intervine, lo hice con calma y seguridad. Mis palabras fueron escuchadas, consideradas y finalmente aceptadas con admiración. Al terminar la reunión, un compañero se acercó y me preguntó cómo había logrado mantener la calma en una situación tan tensa. Mi respuesta fue sencilla: pensé más, hablé menos. A partir de entonces, esa frase se convirtió en un mantra que guiaría cada una de mis interacciones. Este cambio en mi forma de relacionarme con las palabras también modificó mi forma de relacionarme con la vida misma. La ansiedad, la prisa y la superficialidad que antes definían gran parte de mi día a día dieron paso a una actitud más paciente, más serena y mucho más consciente. Comencé a vivir plenamente cada instante, experimentando la vida con mayor plenitud y presencia. La clave que aprendí fue sencilla pero poderosa. El enfoque real no radica en hablar constantemente para ser escuchado, sino en escuchar profundamente para saber cuándo y cómo comunicar de manera efectiva. Al hablar menos, aumenté la precisión de mis palabras, y eso multiplicó el valor y el impacto de cada una de ellas. Hoy puedo decir con plena seguridad que pensar más y hablar menos ha sido una de las decisiones más poderosas que he tomado. He entendido que en el silencio no hay vacío, sino espacio fértil para cultivar claridad y perspectiva. He comprendido que en la pausa consciente se encuentra la semilla de la sabiduría y la verdadera capacidad de transformar no solo nuestra vida, sino la realidad que nos rodea. Si tú también deseas experimentar este poder transformador, comienza por darle menos importancia a decir algo y más importancia a entender primero. Cultiva la paciencia en tus interacciones diarias. Aprende a valorar el silencio, pues en él se encuentran las respuestas que con tanto ruido no logramos escuchar. Al enfocarte más en escuchar activamente, descubrirás que cada palabra pronunciada con intención y consciencia puede ser más poderosa que 1000 frases dichas sin pensar. Esta simple verdad es el corazón de mi aprendizaje. Cuando piensas más y hablas menos, tu mente se convierte en una herramienta poderosa, capaz de transformar radicalmente tu realidad. Este es el poder del verdadero enfoque. Número 13. Comunícate con sabiduría. Hay palabras que se quedan suspendidas en el aire como polen, listas para fecundar entendimientos o germinar conflictos. Aprendí esta verdad de la manera más cruda durante una tarde de verano en la que, sentado bajo la sombra de un árbol centenario, presencié cómo una discusión trivial entre dos vecinos escaló hasta convertirse en un vendaval de reproches. Lo que había comenzado como un desacuerdo por el límite de un jardín terminó con portazos, lágrimas y semanas de distancia. Aquel episodio, aparentemente ajeno, me confrontó con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces mis propias palabras, lanzadas al viento sin conciencia, habían sembrado fracturas en lugar de conexiones? En mi infancia, la comunicación era un juego de poder. Criado en un hogar donde las voces altas y las opiniones contundentes dominaban las cenas, asumí que hablar fuerte equivalía a tener razón. Recuerdo cómo en la escuela interrumpía a mis compañeros para imponer mis ideas, convencido de que la elocuencia era un martillo y los diálogos, clavos que debían hundirse en el tablero de los demás. Mis intervenciones eran fogonazos de certeza, pero detrás de esa fachada de seguridad se escondía el miedo a que si callaba, mi valor como individuo se diluiría. No fue hasta que una profesora me miró a los ojos tras uno de mis monólogos y dijo:
¿Hablas mucho, pero escuchas algo? Que comencé a cuestionar mi enfoque. La adolescencia agudizó esta dinámica. En los pasillos del liceo, donde cada conversación era un campo minado de inseguridades, usaba el sarcasmo como escudo. Las bromas ácidas, los comentarios irónicos, las réplicas mordaces, todo servía para marcar territorio, para demostrar que yo no era vulnerable. Pero una noche, tras una fiesta, una amiga se acercó con los ojos vidriosos y me confesó que una de mis bromas inocentes la había herido profundamente. Sus palabras me atravesaron como un dardo. Por primera vez, entendí que las palabras no son neutras. Llevan el peso de las emociones que les imprimimos al pronunciarlas. El mundo laboral fue un espejo aún más implacable. En mi primer trabajo, creí que la asertividad era sinónimo de dureza. En las reuniones, cortaba propuestas con frases como «eso no funcionará» o «ya lo intentamos antes», creyendo que así demostraba experiencia. Hasta que un día, un colega recién llegado, a quien había ridiculizado frente al equipo, renunció sin previo aviso. En su carta de despedida, mencionó la falta de respeto como motivo principal. Aquel episodio fue un golpe seco a mi orgullo. Comprendí que había confundido la firmeza con la arrogancia y que mi forma de comunicar estaba construyendo muros en lugar de puentes. El punto de quiebre llegó años después, durante un viaje solitario por el sudeste asiático. En una aldea remota, donde el idioma local me era ajeno, descubrí el poder del lenguaje no verbal. Observaba a los ancianos tejiendo historias con las manos, a los niños negociando juegos con risas y gestos, a los mercaderes sellando tratos con una inclinación de cabeza. Sin palabras, el mensaje esencial fluía. Respeto, confianza, reciprocidad. Una tarde, sentado en un templo budista, un monje me ofreció un té en silencio. Al devolverle la taza vacía, me sonrió y dijo en un inglés rudimentario: «Hablar poco, entender mucho». Esa frase se convirtió en un mantra. Al regresar, decidí reeducar mi manera de comunicarme. El primer paso fue aprender a escuchar. No ese falso escuchar que prepara la respuesta mientras el otro habla, sino el que se sumerge en las pausas, los matices, las emociones no dichas. En las reuniones, contaba mentalmente hasta 3 antes de intervenir, dando espacio a que otros completaran sus pensamientos. En casa, practicaba el arte de preguntar en lugar de afirmar. ¿Qué te hizo sentir así? En vez de «estás exagerando». Al principio me sentía torpe, como si caminara sobre un suelo movedizo. Pero con el tiempo, noté cambios sutiles. Las conversaciones se alargaban, los conflictos se resolvían con más empatía, y hasta mi relación conmigo mismo se volvió más compasiva. Descubrí que comunicar con sabiduría implica reconocer que cada interlocutor es un universo con sus propias leyes internas. Lo que para mí era una crítica constructiva, para otro podía ser un juicio demoledor. Lo que yo consideraba una sugerencia, otro lo interpretaba como una imposición. Comencé a adaptar mi lenguaje según el contexto. Con mi padre, endurecido por décadas de trabajo manual, encontré que las metáforas funcionaban mejor que los argumentos lógicos. Con mi sobrina adolescente, las preguntas abiertas abrían puertas que los consejos directos cerraban. El silencio se convirtió en un aliado. En lugar de llenar los vacíos incómodos con palabras huecas, aprendí a valorar su elocuencia. Durante una negociación tensa con un cliente, opté por callar tras presentar mi propuesta. Esos segundos de quietud, que antes me habrían aterrorizado, permitieron que la otra parte procesara la información y finalmente aceptara con un «tiene razón, hagámoslo». Fue una lección humilde pero poderosa. A veces, las palabras más sabias son las que no se pronuncian. Pero la comunicación consciente no solo transformó mis relaciones externas, también sanó diálogos internos. Aquella voz crítica que solía susurrar «no sirves para esto» o «te equivocaste otra vez», fue dando paso a un discurso más amable. «Estás aprendiendo. Respira y vuelve a intentarlo». Me di cuenta de que la forma en que me hablaba a mí mismo contaminaba o purificaba cada interacción con los demás. No fue un camino exento de tropiezos. Hubo ocasiones en las que la ira o la impaciencia rompieron el delicado equilibrio que intentaba mantener. Como aquella discusión con mi pareja en la que un «nunca me apoyas» escapó de mis labios como un cuchillo. Las heridas tardaron semanas en cerrar,
Pero incluso ese error fue un maestro. Me recordó que la sabiduría en la comunicación no es un logro, sino una práctica constante, un músculo que se fortalece con el uso consciente. Con los años, he ido coleccionando herramientas que refuerzan este enfoque. La escritura, por ejemplo, se volvió un laboratorio donde ensayo frases antes de pronunciarlas. Leer poesía me enseñó que la belleza de un mensaje no está en su longitud, sino en su capacidad de resonar. Y la observación de culturas distintas me mostró que más allá de los idiomas, existen códigos universales de respeto. Una sonrisa sincera, una mirada atenta, un gesto de asentimiento. Hoy, cuando miro atrás, veo que cada malentendido, cada herida infligida o recibida, fue un peldaño hacia este entendimiento. Comunicar con sabiduría no es dominar técnicas de persuasión, sino cultivar la humildad de reconocer que nuestras palabras son semillas. Pueden germinar en jardines o en desiertos, alimentar o envenenar, unir o dividir. La elección está en cada sílaba que elegimos pronunciar, en cada silencio que decidimos honrar. Y aunque aún hay días en los que la lengua se me adelanta a la mente, o en los que el orgullo nubla la empatía, sé que el simple acto de intentar ser consciente ya es un triunfo. Porque al final, como aquel monje me enseñó con una taza de té y una sonrisa, la verdadera sabiduría no reside en hablar con perfección, sino en crear espacios donde cada voz, incluso la que calla, se sienta escuchada. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.